¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a responder a una petición que nos han hecho en muchos videos, sobre todo en el que estuvimos explicando cómo funcionaban los filtros internamente, que cortamos este tanque. Y es básicamente una pregunta que yo consideraba pues muy obvia, que creía que no daba para un video o para un blog que también ya escribimos. Es el orden en el que se instalan estos filtros. En la mayoría de videos que hemos mostrado, se muestran sistemas pues muy parecidos, prácticamente todos son iguales, con el mismo orden, entonces consideraba como que se podía apreciar lo obvio, pero hace poco empecé una certificación de la Water Quality Association y en esa certificación muchas de las preguntas, siempre, o más bien siempre se repite una pregunta que es en qué orden se van a distribuir o se van a instalar los sistemas de tratamiento. Entonces fue donde dije, pues sí, al parecer no era tan obvio como a veces a algunos le parece. Entonces quiero explicarles esto y más que explicarles cuál es el orden, quiero que lo entiendan por qué, en qué casos se puede mover y que puedan aprender a diseñar o a saber si están adquiriendo un equipo correctamente diseñado, a saber si el equipo que compraron, que les instalaron, está correctamente diseñado y están los pasos en el orden que deben de ir. Es importante recalcar que antes de diseñar el sistema tenemos que primero saber el agua que vamos a utilizar, saber las propiedades, de preferencia realizar un análisis físico-químico ante un laboratorio. Si no es posible, porque a veces es muy costoso, por lo menos los parámetros básicos como TDS, dureza, saber si tiene cloro, saber el pH. Un análisis bacteriológico tampoco es muy caro, sería lo recomendable mandarlo a hacer y ya con eso tendremos un panorama del agua que vamos a tratar. Segundo, definir el uso que le vamos a dar a esa agua. En este caso pues es para purificadoras, entonces sabemos que debemos de cumplir con las normas de COFEPRIS, que no debe tener bacterias obviamente, que los sólidos deben estar por debajo de 500 partes por millón y específicamente para el mercado mexicano, que está más acostumbrado a algo más ligero, tenemos que bajarlos a un poco más y obviamente una buena apariencia. Entonces, ya que tenemos definidos los parámetros que tenemos en el agua cruda, el agua de alimentación y los parámetros que necesitamos en nuestro producto terminado, en este caso es agua purificada, dependiendo de la aplicación, si es una aplicación industrial pueden ser otros parámetros. Ya con eso podemos empezar a definir los tratamientos que los pasos que va a tener nuestro sistema de tratamiento. En este caso, nuestra primera etapa es un tanque de almacenamiento en donde llega el agua y se clora. Aquí se almacena en este tinaco que tenemos aquí, está conectado a otro tinaco, son dos tinacos de 750. Normalmente instalamos uno solo de 1100 o de 1200 litros. Y en este tinaco básicamente se deja reposar para que haga efecto la desinfección. Es decir, tú al añadir el cloro, en ese momento no es como que ya instantáneamente se desinfectó y ya se eliminaron todas las bacterias. El cloro tiene un proceso en lo que va oxidando y eliminando todas las bacterias. Normalmente es de 4 a 8 horas dependiendo de la cantidad de cloro, de la cantidad de agua y de la cantidad de bacterias. Entonces, ya que en nuestro tanque de almacenamiento hizo efecto el cloro, ahora sí podemos pasar a las siguientes etapas. Habrá algunas veces en las que para cierto, o más bien, para cada proceso de tratamiento o etapa de tratamiento, hay algunos contaminantes que interfieren. Por ejemplo, para la cloración, un agua muy turbia, la turbidez se mide en NTU, va a aparecer aquí lo que significa. La turbidez se mide en NTU, entonces hay veces que si la turbidez está muy elevada, hay primero que añadir un pretratamiento, que en este caso sería con un filtro de lecho profundo o un filtro de zeolita como este que tenemos aquí, para bajar esa turbidez y que ya el cloro pueda hacer efecto. Más adelante vamos a ver otros ejemplos de estos casos en los que cierto contaminante o cierto factor puede influir con el tratamiento. Ya que se desinfectó, es bombeado a través de nuestro primer filtro, que en este caso sí tenemos un tanque de zeolita en vez de lecho profundo. Recuerden, ya hemos hablado de que la zeolita es más efectiva. Básicamente lo que hace es eliminar o retener sólidos suspendidos. ¿Por qué aquí sí la tenemos y en muchas otras purificadoras no? Porque aquí la turbidez sí es un poco más elevada, sin embargo no es tan elevada como para ponerlo antes de la desinfección. Hay casos en los que hay que poner uno de estos más grande o uno antes del tinaco y otro después para bajarlo más o incluso añadir floculantes. Después vamos a tener filtro de carbón activado. Primero que nada para eliminar o retener el cloro residual que se utilizó en la desinfección y otra para proteger a nuestro filtro suavizador, que es la siguiente etapa que tenemos aquí, que en el caso de los suavizadores y de las membranas de ósmosis inversa,
Si estuvieran en contacto con agua clorada, su rendimiento se va a afectar, su vida útil, su tiempo de vida se va a ver afectado e incluso su funcionamiento. O sea, puede el cloro llegar a dañar tanto la resina como las membranas. Por eso es que el carbón va antes de estas dos etapas. No está situado aquí nada más porque sí. Además, recordemos que el carbón activado, en este caso es de cáscara de coco, y nos ayuda a absorber también materia orgánica y los olores o sabores que esta materia orgánica pueden conllevar. Ya que pasó por esta etapa, ahora sí, ¿cuál sigue? ¿Por qué el suavizador y no la ósmosis? El suavizador está diseñado como tal para, mediante un intercambio iónico, retener la dureza y liberar sodio. Esta dureza es de los principales causantes de que se incrustan las membranas. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí nuestra membrana de ósmosis inversa, realmente la dureza sí se estaría atrapando en la membrana, pero se taparía muy rápido. Y la membrana o la ósmosis inversa está diseñada para retener únicamente sólidos disueltos totales. Y de preferencia que no le lleguen ya sólidos suspendidos, que no le llegue ya materia orgánica. A pesar de que puede eliminar la presencia de bacterias, no es como tal un medio diseñado para desinfectar. Ya le debe de llegar agua desinfectada, porque en su interior puede haber un crecimiento bacteriano si le llega agua contaminada. Entonces, por eso es que básicamente la ósmosis se encuentra casi hasta el final de las demás etapas. Entonces, ya que el suavizador ahora sí quitó dureza, el carbón quitó cloro, antes de que le llegue a nuestra membrana vamos a poner un filtro pulidor. Este es básicamente un filtro de sedimentos de entre 1 a 5 micras, lo vamos a elegir. ¿Por qué vamos a poner este? Porque todos estos tienen en su interior, pues aparte de los materiales filtrantes, como vemos aquí, tienen también grava en el fondo. Entonces eso podría liberar pequeñas partículas que se podrían nuevamente impregnar, podrían empezar a tapar nuestra membrana y afectar su rendimiento. Entonces nosotros al poner esto aquí, además de retener todos esos sólidos que les comento, retienen también partículas como gravilla, arenas que pueden pasar a través de los filtros, que son, digamos, mayores a 5 o 10 micras, pero que se van a quedar retenidas aquí en este filtro. Entonces ya no le llegan a nuestra membrana, y nuestra membrana de ósmosis inversa ya únicamente se encarga de reducir sólidos disueltos totales. Posterior a nuestra membrana, recordemos que nosotros ponemos un filtro de carbón en bloc. Este filtro ya no tiene la misma carga que ya le llega agua pues mucho más tratada, y su única función de ese filtro, o por lo que es más pequeño y puede ser más pequeño, porque ya únicamente se encarga de neutralizar el pH. En este punto ya el agua en realidad ya se podría tomar. Nosotros la almacenamos en un tinaco de agua tratada y de ahí ya se iría al garrafón. Nosotros, para reforzar el proceso de purificación, tenemos antes del garrafón un filtro pulidor de 1 micra, en este caso ya es más cerrado, por cualquier contaminación que pudiera haber en el tinaco, o cualquier resto que pudiera soltar la tubería, las bombas, lo que sea. Ese filtro se va a encargar de retenerlo, y justo antes de que se despache el agua en el garrafón, nosotros tenemos una lámpara de luz ultravioleta que se encarga de darle un refuerzo a la desinfección de cualquier bacteria que se pudo haber llegado a formar desde la ósmosis hasta allá. La lámpara de luz ultravioleta se encarga de desinfectar el agua. ¿Por qué se utiliza luz ultravioleta? Porque esta no altera en lo absoluto el sabor del agua, no altera las propiedades. No es como inyectar cloro o inyectar ozono, que sí podría alterar las propiedades del agua. La lámpara ultravioleta no lo hace. Ya en este punto ya se podría llenar el garrafón y tomar sin ningún problema. Podría pasar todas las pruebas posibles de Cofepris, y esa es básicamente la justificación del sistema. Por eso están en cada etapa. La lámpara no la podríamos poner aquí, porque aunque desinfectara, probablemente estaríamos descuidando la última parte o el trayecto final antes del garrafón. ¿Por qué este filtro de carbón en bloc no lo ponemos acá? Porque pues básicamente sería redundar con el tanque de carbón grande, y no estaría haciendo su función, que es estabilizar el pH después de pasar por la membrana. Básicamente así es como se configura el sistema. Esta es la justificación de por qué cada etapa va donde va. Habrá algunos casos en los que haya otros contaminantes como metales pesados, haya contaminaciones muy extensas o muy intensas de bacterias, o haya otro tipo de contaminantes donde será necesario añadir filtros o procesos adicionales, como a lo mejor un filtro para remoción de hierro o uno para remoción de arsénico, o si se tiene mucho sulfuro de hidrógeno. Ya son casos especiales que debemos de
obviamente corroborar con nuestro análisis físico-químico y saber si se necesita otro proceso adicional. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero ya les haya quedado un poco más claro cómo es que se diseña un sistema de purificación y en qué orden principalmente van los tanques o los filtros de una purificadora, que es una pregunta que nos han dejado muy común. Si tienen preguntas similares o alguna otra duda que necesiten, lo pueden dejar en los comentarios del video. Y muchas gracias por verlo y suscríbanse al canal.